El taller es cómo resolver cuadros mágicos fácilmente. El problema que seleccioné son los cuadros mágicos con multiplicación, el cual vamos a explicar cómo poder solucionar un par de cuadros a través de multiplicación. Lo primero que vamos a ver es si conocen el juego de Sudoku, el cual es parecido a las cajas mágicas, el cual consta de una cuadrícula puede ser de 3×3 o de 4×4. En las cajas mágicas, aquí en el Sudoku es parecido a esto. En las cajas constan de tres filas y 3 columnas, el cual un número no debe estar repetido en una fila o en una columna. Por ejemplo, que es este ejemplo que se muestra aquí en la pantalla, los números, por ejemplo el 3 no está en la misma fila ni en la misma columna. Entonces lo que vamos a ver es cómo solucionar, por ejemplo, este Sudoku, que es parecido al que está en la parte de arriba, nada más que consta de cuatro filas y 4 columnas. Por ejemplo, aquí vamos a tratar de solucionarlo. El primero, en los sudokus, por lo regular, siempre hay números que ya están establecidos en la cuadrícula y que se deben de considerar para poder solucionar el juego. Está más o menos así. A ver, vamos a poder solucionar se supone que la cuarta columna ya está llena. Entonces vamos a poder, el 2 en dónde quedaría. Por ejemplo, si ya tenemos el 2 aquí en esta parte, en esta columna, el 2 no podría quedar aquí, sino debería de quedar en esta parte. Porque aquí en esta columna no tenemos un 2 ni en la fila. Hay que colocar el 2. El 2. El 1. El 1 no puede ir aquí porque ya tenemos un 1 y la fila tiene un 1. Entonces el 1 va aquí. El 3. El 3 ¿en dónde podría ser? Si tenemos un 3 aquí en la fila y columna. No puede ir aquí en esta fila porque tenemos este 3. Y el único espacio que tenemos que nos sobra es es 3. El otro 3, ¿dónde podría quedar? Podría ser aquí, aquí o aquí. Pero toda columna debe tener su serie de números, por ejemplo, del 1 al 4. Aquí nos falta el 4, ¿sí? Si colocamos el 4 aquí y aquí el 3, sí estaría bien, ¿no? El 4 aquí y el 3 aquí. Ya nada más sería colocar el 3 y el 4 y está solucionado. Ahora, así como llenamos este pequeño sudoku, hay que hacer o resolver una caja mágica. Una caja mágica, el concepto de una caja mágica dice que
que son cuadros, que son distribuciones de números enteros en una tabla en forma de matriz, de tal forma que la suma de los números por fila, por columnas, filas y diagonales, principalmente es la misma cantidad. El resultado de la suma se le conoce como constante mágica. Quiere decir que el momento de sumar los tres números de la caja mágica debe ser el mismo resultado si los sumamos de las filas, las columnas o en diagonal. Es por ejemplo este ejemplo es una caja mágica, un cuadro mágico de 3×3 que está compuesta del 1 al 9, o sea, está distribuido del 1 al 9, y que es el número que se suma es el 15. Por ejemplo, 8 más 5 son 13, más 2 son 15. Ese resultado en diagonal debe ser el mismo que en filas y columnas. Se considera que es una caja mágica. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es cómo resolver este ejemplo en un ejercicio. Hay que considerar que una caja mágica, la suma de los números de cualquier línea horizontal, vertical o diagonal siempre va a ser la misma, y ese número se llama constante mágico. Y los números de un cuadro mágico deben ser todos diferentes, ¿sí? Y cualquier cuadro mágico se puede construir por números que formen una progresión aritmética, ¿sí? Entonces, para poder solucionar hay que ver dos propiedades que vamos a utilizar para poder solucionar este cuadro mágico. Por ejemplo, tenemos que multiplicar esta caja mágica por esto, y que encontremos la constante mágica de esta caja, que al multiplicar en diagonal, en fila o en columna, debe ser siempre ese número. Por ejemplo, esta caja mágica ya por lo regular ya tiene números fijos: el 1, el 75, el 15 y el 3. ¿Cómo vamos a poder solucionar esto? Debemos de considerar dos propiedades para poder solucionar esto. Por ejemplo, vamos a poder multiplicar esta caja mágica por esta. Por esto tenemos el 15, el 1, el 75, el 3. Entonces, lo primero, dijimos que hay que tener en cuenta dos propiedades básicas. Sí, por ejemplo, el número que se encuentra en esta casilla, en esta casilla y en esta. En esta casilla, por ejemplo, A va a ser igual a las otras casillas que se encuentran en la esquina, ¿sí? Entonces, y también que A es igual a
a las dos números adyacentes que se encuentran en cada esquina. Por ejemplo, si se encuentra en BC, quiere decir que A es igual a la raíz cuadrada de B por C. ¿Sí? Si queremos encontrar alguno de estos números, debemos de hacer esta operación. Y también otra propiedad es que el número mágico siempre está en el centro de la cuadrícula. Por ejemplo, si tenemos un número, por ejemplo, un número K, es igual al cubo de ese número. Al cubo de ese número. Sería número constante mágico es igual a K al cubo. Por ejemplo, vamos a solucionar teniendo estas dos propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos el 75. ¿Sí? Se dice que nosotros, para encontrar este número que nos hace falta, que es C, podemos tomar este valor 3. Por ejemplo, este va a ser A. A es igual a 3. ¿Sí? Y B es igual a 1. Porque ya nos dieron este número. Entonces vamos a encontrar C. ¿Sí? Sería A. Sería 3. Es igual a raíz cuadrada de B, que es 1 por C. ¿Sí? Para poder eliminar la raíz cuadrada de este número sería elevar al cuadrado del 3. Sería 3 al cuadrado por al cuadrado. Se elimina la raíz con el cuadrado. Quedaría, la raíz cuadrada sería 9. Es igual a 1 por C. Y 1 por C sería 9 es igual a C. Entonces C es igual a 9. Entonces ya nada más aquí, para llenar nuestras cajas que tenemos, sería buscar un número que multiplicado nos den estos números. Por ejemplo, ¿cuál sería dos números multiplicados que nos den 15? Serían 5 por 3 o 3 por 5, 15. ¿Sí? Serían 5 por 3, 15. Tenemos el 9. Dos números multiplicados por el que nos dé 9 sería 1 por 9, ¿no? 1 por 9 es igual a 9. ¿Sí? Y dos números que multiplicados nos den 3 sería... pero acuérdate que en Sudoku dice que debemos de tomar en cuenta los números también. Por ejemplo, aquí tenemos un 3 y no debe estar en la misma columna. Debemos de también tener en consideración que multiplicar la casilla por la casilla del mismo número. Por ejemplo, aquí sería 1 por 3, sería el 3. Nos quedaría el 1, sería 1 por 1, 1 por 1, 3. Para encontrar los números que nos faltan, dijimos que la constante mágica se encuentra en el centro de la cuadrícula, y que esa constante siempre, para encontrarlo, es elevar el número que se encuentra en el centro al cubo. Por ejemplo, sería vamos a encontrar el 3, por ejemplo. Sería
3 al cubo serían 3 por 3 son 9, por 3 son 27. Quiere decir que para este cuadrado la constante mágica, el número mágico sería el 27, ¿sí? Entonces, para poder llenar este cuadro sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces sería aquí el número 3, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería 9 por 3, 27. Pero tenemos que multiplicarlo por otro número. Si lo multiplicamos por 2 se pasa, entonces hay que multiplicarlo por 1, ¿sí? Para encontrar el número mágico de esta fila, también sería 3 por 1 son 3. Para que nos dé 27 sería el 9. 9 por 1, 9 por 3 son 27. Y aquí sería, para encontrar ese número, sería 9 por 3, 27 por 1. ¿Sí? Para que dé el 27. Ya nos dio 27. Y aquí también 27. Entonces aquí sería 3 por 1, 3. Para encontrar el de la columna 2 sería multiplicarlo por 9. Para que dé el 27. 9 por 3, 27. Y ya en este cuadro nos da el mismo resultado. Ahora en este cuadro es lo mismo. Nada más que hay que considerar estos valores que tenemos aquí y aquí para que nos dé el 75. ¿Qué número multiplicado por el 3 nos da el 75? Serían 25. 25 por 25 son 25 por 2 son 50 por 25. A ver, la calculadora. Sería 25 por 3 serían los 75. ¿Sí? Entonces aquí sería el valor el 25. Y para comprobarlo, entonces ya nada más sería hacer la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué número? También para poder ver que estamos correctos, sería encontrar el número mágico de esta caja, que dijimos que sería elevarlo al cubo, sería 5 al cubo, es igual, sería, lo hacemos en la calculadora para más rápido, 5 al cubo sería 125. 125 el número mágico, la constante mágica, ¿sí? Entonces, lo comprobamos, ¿sí? 25 por 5 por 1 son 125, ¿sí? Entonces, ya tenemos el 125 en diagonal. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo mismo en esta diagonal, ¿sí? Un número multiplicado por 5 que nos dé el 125, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el número? Por ejemplo, ya tenemos solucionado este también. Por ejemplo, 5 por 1 es 5 por el 25. Ya serían en esta parte los 125. Ya también tenemos esto. 25. Y en esta parte nos da el 125. Ya nada más nos queda esta parte.
5 y 5. Aquí colocar el 5. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo. 5 por 5 por 5. 125. Entonces sería 5 y 5. Entonces ya tenemos solucionado esto. Ahora ya nada más hay que ver el resultado de este número, de esta caja por esta caja, y ver si llega si encontramos ese número mágico en esta caja. Y para poder ver que el número mágico de esta caja, si ya tenemos 3 números en la diagonal, hay que ver qué número es. Sería 3 por 15 por 75 es igual a 3375. Quiere decir que ese número mágico es el 3375. Y lo podemos comprobar con las propiedades básicas que pudimos que escribimos al inicio. Sería 15 al cubo, serían 3375. Entonces estamos en lo correcto. Ahora nada más nos queda comprobar si es verdad estos números que encontramos con el producto del resultado. Sería 5 por 1, 5. 25 por 9 serían 225. 25 por 1 es 25. Y 5 por 9, 45. Dijimos que al inicio que en el producto de resultados no deben ser iguales. Y si es cierto, no se repite ninguno. Ahora hay que comprobar que en diagonal, que en esta diagonal nos dé el 375. Sería 45 por 15 por 5, 3375. En esta fila, perdón, en esa columna sería 1 por 15 por 225. Igual da el resultado. Entonces, la solución está bien. 3 por 225 por 5, 3375. Entonces es importante esas dos propiedades para poder solucionar ese resultado. Para poder encontrar los valores de una multiplicación de cajas. Entonces ustedes van a solucionar este ejercicio, el cual ya me hicieron llegar algunas de sus soluciones, a las cuales llegaron. En esta parte de la explicación de los ejemplos, entonces hay que considerar el número que nos dan en la parte de la esquina, ya que con este numerito podemos encontrar fácilmente los números que son adyacentes a esta esquina. Si nos dan este o este o este o este, y si no, como en el ejemplo nos dieron los números que están en la diagonal, entonces si nos dan el número que está en el centro, nada más hay que elevarlo al cubo y ya nos damos cuenta cuál es el número mágico, la constante mágica, y ya ver qué números multiplicados por ellos nos dan ese resultado. Yo pienso que